Uno quisiera siempre tener la oportunidad de presentar datos que le convienen a todo el mundo, y la semana pasada se presentó esa oportunidad porque en la conferencia de prensa matutina se presentó a Marcela Figueroa, como siempre, en el martes de seguridad pública, cuando se dan datos, y ya sabe usted, la mañanera está dividida como en distintos temas, pero ese día en particular de la semana pasada, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien está hoy aquí con nosotros, habló sobre una reducción en uno de los indicadores más poderosos, que es el homicidio. Muchas gracias por estar aquí, secretaria, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes, Alejandro, Álvaro, estar en el Politécnico Nacional. Claro. Y en Canal 11. Sí, claro. Pues bienvenida. Yo presentaba el gráfico. Adelante, señor. Iba a usted a decir. No, yo decía, el primer gráfico, cuando yo lo vi, está en la mañanera, porque a veces está uno en la mañanera y en otras cosas, ¿no? La estás oyendo y en otras cosas, y luego te acercas y ves algunos datos. Pero vi la evolución del promedio diario de homicidio doloso, doloso mensual, una reducción de menos 25.8%. Francamente, me pareció muy poderoso el dato. Es así, ¿verdad? Este es el gráfico. Es correcto, ese es el dato. Iniciamos la administración, digamos, la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, toma, ¿no?, la administración con el dato de septiembre, que es un promedio diario de homicidios dolosos en el país de 86.9. 87, ¿no? Prácticamente. Prácticamente sí. 87 homicidios diarios. Así es. Y pues hemos visto una reducción, como se puede ver en la gráfica, es cada mes, ¿no? Estos datos que vemos por mes. Desde octubre hubo una disminución, y así hemos venido mes con mes hasta registrar en mayo una disminución muy importante. Llegamos a 64.5 homicidios diarios. Esto es 22 homicidios menos diarios promedio que en septiembre. Pues es un montón. Ahora, con referencia al... Sí es importante porque este porcentaje de disminución toma como referencia el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero si ampliamos el periodo, digamos, desde que se produjo la alternancia por la izquierda, desde el 2018, cuando toma posesión Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál ha sido la evolución solamente en el delito de homicidio doloso? Sí, por ahí tenemos también la gráfica para que la puedan ver de manera mucho más clara. Hay que destacar también un dato súper importante que tenemos, si nos pueden poner la gráfica. La segunda gráfica, que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la administración justo 2018 en el promedio más alto que se ha tenido. Esta gráfica es muy importante porque es para señalar que este mayo de 2025 ha sido el mayo más bajo desde 2016. Hace 9 años. Este gráfico no es el acumulado anual, hay que decir, es el mayo son los mayos. Exacto. Ahí podemos ver los mayos desde 2017. Vemos, ¿no?, cómo año con año, los mayos, insisto, de cada año desde 2017, y cuál es la disminución, ¿no?, muy, muy importante. Se ve ahí, de hecho, muy dramática la disminución. Este mayo del 2018, en realidad el presidente era Enrique Peña Nieto. Este mayo del 2018, cuando está a 94.7. Así es, y justo si vemos, pues precisamente entre 2017 y 2018, ¿no?, el gobierno de Enrique Peña Nieto presenta un aumento pues impresionante, ¿no? De 78 ahí a se 94. puede ver, el mayo de 2017 tiene 78.1 y justo 2018 94.7. ¿No? El incremento que tiene el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues sí es muy significativo. Y ahora sí, la siguiente, ahí podemos ver
La evolución precisamente año con año, ese es, ¿no?, que era el la inicio, pregunta que le formulé. Sí, el inicio del gobierno del presidente López Obrador, que justo toma el promedio anual de 2018 es de 100 homicidios, 100.5 para ser muy estrictos con los datos, diarios. El 2019 no baja, baja una décima. El 2020 es igual al 2018 y comienza una tendencia a partir del 2021. Así es. Toma, ¿no?, prácticamente 2 años de la administración del presidente López Obrador, ¿no?, mostrar una disminución porque precisamente venía de un aumento, como veíamos en la gráfica anterior, pues muy dramático. Y creo que lo que se consigue en esos 2 años pues es contener, ¿no?, contener que no siguiera subiendo. Pero sí, a partir de 2021 vemos una disminución importante. De hecho, ahí se señala, hay una disminución del 29.1% entre el promedio de 2018 y el que registramos de manera preliminar 2025, porque son los primeros 5 meses del año, pero estamos en un promedio de 71.3 homicidios diarios durante este año, lo cual también será una disminución muy importante de seguir así lo que queda de 2025. Es decir, si se mantienen los datos o el mismo comportamiento de los primeros meses de este año, si se extienden al resto, sigue disminuyendo. Ese sería el promedio, sería un promedio del 71.3. Es muy reveladora ese gráfico último porque sí te habla de un brinco tremendo en el último tramo de Peña y luego lo que el mismo presidente López Obrador decía en esos dos primeros años, que era detener la tendencia, porque la tendencia era un brinco hacia arriba, que siguiera aumentando, y luego vienen años de una reducción en realidad modesta, porque para entre 2020 y 2021 cae a 97, que es poquito. Tres homicidios menos. 3 de 100 menos. Y luego en 2022 el promedio habla de otros 6. Sí. Y luego a 2023 también es muy modesto el brinco. El salto importante, fuerte, notorio es entre 2024 y 2025, que ojalá y se mantenga así, ¿no? Tendencialmente. Así es. Que es el brinco hacia el 71. De 82.1 promedio a 71.3 promedio significa que en los últimos 6 años, en el último tramo, es la mayor disminución. Es la mayor disminución. Y eso, ¿no? Llevamos solo en ese comparativo del año, pues ya es una disminución ya de 13% entre un año y otro, de mantenerse, ¿no?, esta tendencia a la baja, que ya lleva 8 meses ¿no?, de tendencia a la baja el dato de homicidio doloso en el país. Sigue habiendo, naturalmente, el señalamiento de que siguen siendo muchas personas que pierden la vida. En el caso específico es homicidio doloso, es decir, asesinato deliberado, así es, directo, no es imprudencial. Sigue siendo un porcentaje muy, muy alto. Y lo que, por ejemplo, voces desde Calderón dicen es que había menos personas que fallecían en 2007 que en el 2024. Sí, qué bueno que señala eso, Álvaro, porque cuando nosotros decimos disminuyó el homicidio en casi 26%, no significa que estemos diciendo el problema ya se solucionó. Y en efecto, decir que hay 64 personas que mueren diario en este país de manera violenta, todavía es un número que tendrá que seguir disminuyendo. Lo que sí queremos señalar es hay una evidente tendencia a la baja en este delito. Es importante lo que también señalaba Alejandro, ¿por qué el delito de homicidio doloso es, digamos, el principal que se presenta? Porque prácticamente no tiene cifra negra, ¿no? Casi prácticamente no necesita una denuncia, ¿no? A diferencia de otros delitos, robo a transeúnte, por ejemplo, que tiene una altísima cifra negra, la gente casi, ¿no?, si la asaltan en la calle, casi no va a denunciar, a veces no le ve, ¿no?, el
el motivo para ir a denunciar, pero un homicidio, aunque no hay una denuncia, es muy difícil que haya cifra negra. Por eso, internacionalmente es un estándar que se usa para medir precisamente el nivel de violencia, ¿no?, que hay, precisamente por lo que señalabas, ¿no? El homicidio doloso es intencional. A ver, llamo la atención de quien nos escucha y que nos ve, que el 25 de julio, o sea, se va a cumplir apenas un año, se da la captura, el traslado en realidad del Mayo Zambada hacia El Paso, Texas, lo que a su vez desata una guerra cruenta, intestina, entre las dos grandes fracciones del cártel de Sinaloa. Los Mayos y los Chapos se enfrentan violentísimamente allá en Sinaloa. Aún con ese enfrentamiento, pues hay una disminución, lo cual nos dice que no todo lo que estamos viendo o la percepción que tenemos sobre lo que está pasando en el país no necesariamente se acerca a los números reales. ¿Es así? Sí, hay otro dato muy importante que también presentamos en la mañanera de este pasado martes, que es la mitad de los homicidios dolosos del país se concentran en 7 entidades. Ese creemos que es un dato importante porque es esto que dices, no es una percepción a veces, ¿no?, de que mucho más territorio está en esta circunstancia, pero realmente está concentrado los homicidios dolosos del país en 7 entidades. Encabeza Guanajuato, ¿no? En primer lugar está Guanajuato, está Baja California, Estado de México, Chihuahua, sí está Sinaloa en estos primeros 7 estados que concentran los homicidios. Y como dices, en efecto, Sinaloa tuvo un incremento a partir de septiembre, sobre todo, que después de esta situación de la captura del Mayo, que empieza una confrontación entre grupos, ¿no?, en la entidad. Tuvimos oportunidad de platicar aquí también con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y acababa de salir un dato que tiene que ver con la pregunta que le voy a formular, de una disminución del número de homicidios dolosos en la entidad que por muchos años ha sido el primer lugar en homicidios dolosos, Guanajuato. Y en Guanajuato también hay una disminución drástica de menos el 55.6% entre febrero y mayo. Así es. Ahí, de hecho, estamos viendo la gráfica. Vemos ahí cómo hay un aumento desde el inicio del gobierno de la presidenta, precisamente tomando esta misma referencia, septiembre hasta febrero, hay un aumento del 34.8% en los homicidios. Vemos que llegó a tener un promedio diario en febrero de 12.71 homicidios diarios. Tuvimos en febrero una semana, la segunda semana de febrero, que tuvimos 15 homicidios diarios de promedio esa semana. Realmente ya la situación de Guanajuato no era, ya llevaba mucho tiempo, ¿no?, siendo una preocupación, pero veíamos eso, ¿no?, que no había disminución. Y aún así, lo que señalabas, aún así seguía bajando el promedio nacional. Cada mes íbamos presentando cifras de disminución, pero la única que no bajaba, el único estado que no veía una disminución de los que, ¿no?, concentran gran parte de los homicidios es Guanajuato. Y precisamente a partir de febrero se da un operativo muy importante encabezado por las fuerzas federales que se da en 3 estados al mismo tiempo, se da en Guanajuato, en Querétaro y en Yucatán, y se detiene, ¿no?, a líderes de organizaciones criminales que operaban en Guanajuato. Y la verdad es que a partir de eso fue muy determinante. Al día siguiente veíamos eso, ¿no? Había días que tenía 18 homicidios Guanajuato. Déjeme ir a un corte muy rápidamente y regresamos a Guanajuato porque también se da el cambio de fiscal, no se nos olvide, el mismo mes. Vamos a un corte y volvemos. Se va a poner mejor.
El caso Guanajuato es un caso al que se le ha puesto mucha atención, no solamente en los últimos pocos años, en el sexenio del presidente López Obrador, sino hacia atrás, porque es una descomposición que viene como una gran ola en los últimos, digamos, 30 años. Llama muchísimo la atención que durante años el presidente Andrés Manuel López Obrador instó a las autoridades, al gobernador entonces, Diego Sinoé, a que cambiara al fiscal de Guanajuato. Al mismo tiempo se cambió al fiscal de Veracruz, otro de los estados que estaban en llamas. Diego Sinoé decide no cambiarlo, al contrario, lo defiende, lo mantiene ahí, y Guanajuato realmente se convierte en el corazón de la violencia en México. En febrero, y ahí vale la pena regresar al gráfico, en febrero de este año sale Carlos Samarripa Aguirre y entra un nuevo fiscal, Gerardo Vázquez Alatriste. Se desarrolla un operativo que usted nos contaba hace un momento, y las dinámicas de Guanajuato cambian dramáticamente. Sí, dramáticamente. Yo les decía, teníamos días en que se registraban 18 homicidios en el estado, 20 homicidios en el estado. Sigue siendo Guanajuato el primer lugar a nivel nacional, pero llegó a concentrar, yo les decía hace un momento, la mitad de los homicidios se concentran en 7 estados. Guanajuato llegó a concentrar 17% del total nacional. Es una barbaridad, pero a partir de ese operativo encabezado por el gobierno federal, empezamos a ver una reducción pues muy dramática, como se puede ver, y ya llevamos 3 meses consecutivos a la baja. El primer mes, ¿no? Febrero, no se ve tanto, hubiese sido muchísimo más de no ser por este operativo, ¿no? Marzo. Y a partir de ahí, abril y mayo, pues tienen ya números muy bajos. Cerramos mayo con 5.6 homicidios diarios, que sigue siendo un número alto, ¿no? Sí. Para una entidad del tamaño de Guanajuato y la población de Guanajuato, pero si lo comparamos con lo que teníamos, es una disminución muy importante. Sí, Guanajuato, vuelvo al tema y al caso específico de Guanajuato, porque es un estado emblema del Partido Acción Nacional. Lo gobierna desde 1991, cuando Carlos Salinas les regaló la gubernatura. El boom comienza en 2006 a la par de la guerra de Felipe Calderón, con el gobernador Juan Manuel Oliva, que es el gobernador el que pone a Carlos Samarripa Díaz, que sobrevive ese fiscal después en el gobierno que le siguió, que fue el de Miguel Márquez Márquez, actual senador, y luego con Diego Sinoé Rodríguez Vallejo. ¿Qué tan importante es que el combate a la violencia y la inseguridad haya un compromiso explícito, permanente, acreditable, no solamente de la máxima autoridad del Estado, el gobernador o gobernadora, sino del fiscal y del secretario o secretaria de Seguridad Pública Estatal? Por supuesto es fundamental, ¿no? Si no puedes, sobre todo coordinarse, ¿no? El gobierno federal con las instituciones locales, difícilmente se puede incidir, pero sobre todas las cosas, los gobiernos estatales, ¿no? Cuando los gobiernos estatales encabezan, ¿no?, la estrategia de seguridad, nosotros siempre recordamos, por supuesto, ¿no?, el ejemplo de la hoy presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, cuando en la Ciudad de México también hubo una reducción del 50% de los homicidios durante su administración, y siempre se decía, ¿no?, pues se cree que, ¿no?, el secretario, que era Omar García Harfuch, ¿no?, la fiscal tal vez, que en su momento era licenciada Ernestina Godoy, hoy consejera jurídica, ¿no?, del Gobierno de México, que ellos tal vez encabezaban, ¿no? Realmente la que encabezaba, ¿no?, era la hoy presidenta,
entonces jefa de gobierno, como hoy la presidenta encabeza también todos los días los gabinetes de seguridad. Y en este caso, pues los estados, ¿no? Que sus gobernadores, sus gobernadoras también, ¿no? Encabezan junto con sus respectivas autoridades la estrategia de seguridad y se coordinan además con el gobierno federal. Definitivamente hay buenos resultados, ¿no? Guanajuato no es el único estado, este es el más dramático además porque era el que concentraba, pero desde que inició el gobierno de la presidenta a la fecha hay 25 entidades que tienen una reducción en el número de homicidios. Veo que el segundo, de acuerdo con las cifras que usted presentaba en la semana, el segundo es Baja California. También tiene una disminución, siendo un estado muy violento, sí. Desgraciadamente, Baja California, pues es puerto de entrada de la droga, de salida pues sí. de la droga. Ahí conviven pues varios cárteles, están desde el cártel de los Arellano Félix, pasando por el cártel de Sinaloa y fracciones del cártel de Jalisco Nueva Generación. En fin, ahí es un caldero muy peligroso siempre. Pero empieza una disminución digamos en septiembre, justamente con la llegada de la nueva presidenta de México. Luego se tuerce un poquito para enero, pero luego es una caída muy dramática, bastante notoria para el mes de abril e incluso para el mes de mayo. Sí, tiene una disminución del 41.2%, en este caso Baja California, entre los meses de septiembre y mayo. Son 3 homicidios menos diarios, así como decíamos, 22 homicidios menos a nivel nacional, en este caso 3 homicidios menos diarios en Baja California. En este caso, en Baja California, como dices, ¿no? Es un lugar, es una dinámica completamente distinta a la de Guanajuato. Sí. ¿No? Su situación geográfica, ¿no? Sí. No por nada Tijuana, de hecho es, ¿no? Siempre está Tijuana en los primeros lugares, en los municipios, ¿no? Que mayor concentración de homicidios tienen a nivel nacional. Además es un municipio muy grande, con mucha población. Poblado del país. Sí, ¿no? Con una enorme población, también muy grande, y su ubicación geográfica, como bien referían, que ha tenido eso, ¿no? También una disminución importante. El Estado de México es el tercer estado que ha disminuido. La dimensión con respecto a Baja California y con respecto a Guanajuato, pues el Estado de México es un monstruo. Y con la novedad de que por primera vez es gobernado por un partido diferente al PRI. Así es. Con una mujer, como en el caso de Baja California. Aquí la disminución es de 38.2%, también entre septiembre y mayo de este año. Sí, así es, como podemos ver también ahí en la gráfica, iniciamos la administración con 6.6 homicidios diarios en el Estado de México. También había sido un mes de los más altos de los últimos meses que se habían registrado en cuanto a homicidios. Cerramos mayo con 4.1 homicidios diarios. Como decías, una disminución de 38.2%. Prácticamente 2.5 homicidios menos diarios ocurren en el Estado de México. De nuevo, una dinámica criminal también muy distinta. 125 municipios, ¿no? Muchísima población. Ahí está mucho más, menos concentrado, ¿no? El homicidio, a diferencia de Baja California, que es, ¿no? muy claro que en Tijuana, en el caso del Estado de México, está mucho más en el Estado en general, ¿no? Sí, no hay... Sí. A futuro, quién sabe cómo iremos viendo todas estas cifras y cómo iremos analizando todo esto, porque hay comportamientos en las entidades y en el homicidio en particular que van a la par de la descomposición política. Pienso, por ejemplo, de lo que sucedió en su momento en el estado de Veracruz. Claro. El último gobernador del PRI termina en la cárcel,
acusado de corrupción, acusado de... Y su secretario era Bermúdez, Arturo Bermúdez, creo. Sí. Él, pues señalado permanentemente por los colectivos, de desaparecer personas, policías señalados muy particularmente de desaparición de personas, y luego se empiezan a hallar las fosas apenas ellos dejan el poder, y luego se quita el fiscal a Arturo Winkler. Sigue Yunes Linares con Winkler. Es correcto, en un periodo muy corto, inestabilidad y todo eso, y hay un crecimiento, lo sabemos ahora, de una fracción muy poderosa de uno de los cárteles, los Zetas, en ese momento. Y todo eso se ve en las cifras. Ahora, se mueve al fiscal, cambia de gobernador la entidad, se mete a la cárcel a los malandros señalados por los colectivos y ¡brum!, cae el homicidio. Claro, nosotros decimos siempre, por supuesto, en primer lugar, para disminuir los homicidios, pues hay que identificar a quienes los cometen, ¿no? Los generadores del... Parece sencillo, pero no lo es tanto. Y esto que señalan es también una situación también muy relevante en cuanto al tema de la criminalidad. Lo vimos de nuevo en la Ciudad de México, también sucedió, ¿no?, una descomposición similar. Vamos a ir a un corte muy rápido y retomamos ahí, porque ahí está el núcleo de toda estrategia. Volvemos. Deja muchas lecciones Guanajuato, deja muchas lecciones Veracruz, la inestabilidad política termina... Sinaloa mismo, ¿eh? Sinaloa. Claro. La inestabilidad política sí es de repente o muchas veces factor de inestabilidad social, de violencia. Sí, por supuesto, decíamos, ¿no? Otro ejemplo de esto es precisamente la Ciudad de México. En la Ciudad de México veníamos precisamente desde el gobierno del expresidente, cuando fue jefe de gobierno, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, una disminución, ¿no?, en la incidencia delictiva de la ciudad en general. Luego vino el gobierno de Marcelo Ebrard también, ¿no? De hecho, se mantuvo mucho, fue bajando y ya manteniéndose, ¿no?, en niveles pues de mucha reducción. Y luego viene el gobierno de Miguel Ángel Mancera, que los primeros años también se va manteniendo y de repente, así como veíamos en estas gráficas, con un crecimiento enorme. Y que tiene que ver también con el abandono institucional, ¿no? Que todo esto se mezcla, claro, cuando hay un gobierno, ¿no?, corrupto, ¿no? Por supuesto no va a haber porque las instituciones estén mejor, porque los policías estén mejor preparados, porque los policías tengan mejores condiciones para trabajar, los ministerios públicos, y todo eso, por supuesto, tiene efectos en la incidencia delictiva también. No de forma inmediata tal vez, pero se va viendo poco a poco esta descomposición, ¿no?, que pues, es un abandono. ¿Qué es voluntad política, Por al final supuesto. de cuentas? Compromiso de quien encabeza un gobierno, en los gobiernos estatales, hasta los gobiernos municipales, que están en circunstancias diferentes, pero los gobiernos estatales y en el gobierno de la República es muy importante que quien está al frente asuma un compromiso con el combate a la violencia, a la inseguridad. Ahora, hay un cuestionamiento también a las cifras que presenta el gobierno de la República, que usted, como responsable del secretariado ejecutivo, puede responder. El cuestionamiento es, pues sí han disminuido los homicidios dolosos, pero han aumentado las desapariciones. Y entonces la interpretación que se hace es que ya no se contabilizan los homicidios dolosos, sino se reportan desapariciones.
¿Qué fundamento tiene ese señalamiento? Pues lo entendemos, ¿no? No creemos que tenga fundamento. Como decía al inicio de esta charla, el homicidio es muy difícil, ¿no?, de ocultar. Incluso cuando también nos dicen, ¿no?, por ejemplo, las fosas. Por supuesto, las fosas, cuando se encuentran restos humanos en las fosas, por supuesto, después de pasar todo exámenes periciales, en fin, se turnan como carpetas por homicidio, ¿no? En su momento llegan a ser también carpetas de homicidio. En el caso de las desapariciones, yo creo que el gobierno de México ha reconocido, ¿no?, que es un problema, ¿no?, que existe en el país. De hecho, con el presidente López Obrador fue la primera vez que se tuvo un registro público, ¿no?, de personas desaparecidas, que incluso las y los familiares podían y pueden, ¿no?, subir, ¿no?, sus reportes de sus familiares desaparecidos. ¿Qué también es importante señalar en este sentido? Primero, la información es pública, ¿no? Si estuviéramos escondiéndola, pues no la haríamos pública en primer lugar. Es pública desde hace años, tanto la incidencia delictiva como en el tema de desaparecidos. Por lo general, cuando vemos las gráficas de desaparecidos, siempre vamos a ver que en los últimos meses hay más que en los anteriores. Y eso puede llevar a conclusiones erróneas. Eso sucede en otros delitos también, pero en este caso me centro en el tema de desapariciones. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo son reportes de desapariciones. En los meses anteriores vemos menos porque si se localiza a la persona, pues se retira de esa, digamos, de esa clasificación, se pasa a persona localizada. Entonces, siempre cuando veamos gráficas de reportes de personas desaparecidas, porque hay que recordar que son esos reportes de personas desaparecidas, y tiene que haber una investigación además para realmente identificar si se trata de una persona desaparecida o también puede ser una persona no localizada. Y la diferencia es que las personas no localizadas son ausencias voluntarias. Muchas personas pues, que simplemente se van, ¿no? Y no avisan a sus familiares por diversas razones. Entonces, cuando eso sucede, cuando se encuentran las personas, ya sean de esta categoría de no localizadas, como sí, que tienen que ver con desaparición, ya sea por particulares o por forzada, que es por una autoridad, y se encuentra, se quita de esa clasificación. Entonces, siempre, los últimos meses, va a aparecer que es más. Esa digamos, es la explicación más sencilla al tema de decir los últimos meses ha ido en aumento. En el momento que cuando hagamos cortes, siempre va a estar en aumento, ¿no? Hay un aumento en la percepción, ligero, en la percepción, en la ENSU, sí. En la encuesta que hace INEGI, sí se plantea en la percepción, la gente percibe más violencia. ¿A qué lo atribuyen? Lo atribuimos a ciertos, precisamente, hechos de alto impacto, ¿no? Por eso son, ¿no?, hechos de alto impacto y no se deben minimizar. Ahora, el último trimestre, el que fue de enero a marzo, vemos que se estabilizó y de hecho bajó un poquitito en el promedio. Realmente el que sube es el último trimestre de 2025 porque había venido también en una disminución constante de los últimos años. En donde vimos un aumento fue entre octubre y diciembre. Precisamente en donde estaba pasando la situación de Sinaloa. Sí, Sinaloa. Incluso, por ejemplo, analizamos el caso de Querétaro, en su momento lo analizamos muy puntualmente, porque Querétaro aumentó, y Querétaro, ¿no?, es un lugar que tiene realmente pocos homicidios, pero había, si se acuerdan, había ocurrido un hecho de alto impacto, muy alto impacto, así es. En el centro de... Con eso, ¿no?, con ese hecho de alto impacto, pues ya también te cambia la percepción. Eso es lo que sucede, ¿no? La percepción, desgraciadamente, no se acompaña todas las veces, algunas veces sí,
o tarda muchísimo más en permear, ¿no? Entre la población. Pero sí han aumentado delitos, en particular uno, la extorsión. La extorsión. Este es otro delito que tiene que analizarse de manera diferenciada. Yo decía, el delito de homicidio, ¿por qué lo podemos analizar, digamos, con mucha más seguridad? Está el robo de vehículo, sí, que tiene poca cifra negra, porque la gente, si le roban el vehículo, denuncia, porque si no, el seguro, o sabes que pueden cometer un delito con eso y lo denuncias. Hay otros casos, como yo mencionaba hace rato, el robo a transeúnte, casi la gente no, sobre todo si es sin violencia, es muy raro. Y casos como la extorsión son delitos que tienen que analizarse, yo considero, de formas diferenciadas. Yo preguntaría, ¿qué nos dice cuando vemos un porcentaje de incremento? ¿La gente realmente se trata de que el delito creció? ¿O se trata de que la gente está denunciando más? Nosotros quisiéramos que la gente denuncie más para tener más información, poder hacer mayor investigación, ¿no? Y justo detener, ¿no?, a quienes están cometiendo este delito. El problema de la extorsión es que la gente casi no denuncia. Entonces, no digo que no esté aumentando, el tema es, lo tenemos que leer de formas distintas. Es como el caso de los delitos de género, ¿no? Cuando a veces se dice, creció, ¿no? Por ejemplo, el delito de violación o de violencia familiar. Pero el violencia familiar casi no se denuncia. Lo que quieres es que las mujeres vengan a la fiscalía, las estatales, por supuesto, y denuncien o que llamen a la policía cuando les pase algo. Entonces, son delitos que se tienen que leer de formas distintas. La extorsión definitivamente es un problema actual en el país y el Gabinete de Seguridad Federal está trabajando en varias aristas. Una, ¿no?, que se presentará pronto, se están trabajando incluso en reformas legales, ¿no? También es un delito difícil de, como decimos, cuadrar, ¿no? Por sus diferentes modalidades también. Nos queda poco tiempo, pero le pregunto esto de manera muy rápida. Hay fiscalías que siempre se oponen a entregar información o que manipulan la información. Dos en particular. Pienso en la Fiscalía de Mancera, en ese momento la misma presidenta lo denunció, y pienso en la Fiscalía de Jalisco. ¿Cuáles son las que ustedes tienen ubicado que no entregan la información a tiempo o que la manipulan? La verdad es que en el caso de lo que nos toca a nosotros, que es recibir la información de las fiscalías estatales y que somos el ente que somos responsables de concentrar esa información y hacerla pública, que también es importante, que esta información es pública desde hace 15 años, cada mes se publica en la página del Secretariado Ejecutivo. La verdad es que tenemos muy buena colaboración de las fiscalías en general. Pues qué bueno que la tuvimos aquí con nosotros para platicar. Al contrario, son datos un gusto. Importantes que la gente tiene que conocer. Muchas gracias. No, al contrario, un gusto, de verdad, un honor estar aquí. Muchas gracias. Encantados. Pues bueno. Y pues regresamos después de una muy breve pausa.